Bueno, pues vamos a terminar el tema 2, que básicamente ha sido un monográfico sobre lo que es el conocimiento, y dentro del conocimiento pues hemos visto qué es la verdad, qué tipo de interpretaciones de verdad hay, qué es la ciencia en sentido amplio, que es simplemente conocimiento, y en sentido específico cuando hablamos de la ciencia moderna, y la tecnología, que sería ciencia, que es conocimiento, pero un conocimiento aplicado. Bien, si pudiéramos definir la ciencia de alguna forma, y el libro pues nos da una definición, pues es un sistema de conocimientos racionales, ¿no? O sea, la ciencia es un conocimiento, pero además es un conocimiento que tiene el apellido de racional. Es decir, no podríamos llamar ciencia, por ejemplo, al mito, porque el mito también es un conocimiento, pero no sería exactamente racional o no puramente racional. Aunque habíamos dicho del mito que el mito en cierta manera sí tenía características racionales, pero no es totalmente racional. Bien, de ese conocimiento racional que es la ciencia, pues se deducen, recordamos lo que es la deducción, conclusiones a partir de dos cosas. Primero, de datos o premisas. Cuando decimos datos, pues pueden ser pues, datos empíricos, cosas que hemos observado en la naturaleza, o premisas, que son pues, enunciados pues, que hemos relacionado con hechos que se dan en la naturaleza. Y pues la ciencia lo que hace es trabajar pues, con los datos empíricos o con los enunciados o con los juicios que están relacionados con esos hechos, y a partir de eso pues se hacen demostraciones lógicas o empíricas. ¿Cómo podemos esto entenderlo mejor? Pues digamos que podemos definir el conocimiento científico, descomponerlo en dos fuentes de conocimiento que ya hemos visto anteriormente. Por un lado tenemos la parte que podemos llamar formal o lógica, que es simplemente, pues, por ejemplo, pues examinar si una teoría pues, está construida lógicamente y si los enunciados pues, se relacionan unos con otros de manera coherente y lógica, que es lo que habíamos llamado la verdad lógica o la verdad formal. Y por otro lado, pues tenemos la parte empírica, que significa los datos observacionales o lo que hemos observado a través de los sentidos. ¿Qué relación tienen unas cosas con otras o una fuente de conocimiento con la otra? Pues por un lado, los datos empíricos es como el material bruto con el que trabajamos, pero luego tenemos que adelantar una explicación de esos hechos. ¿Y cómo los explicamos? Pues elaborando teorías que al fin y al cabo son juicios y son enunciados sobre esos hechos, y tenemos que relacionarlos entre sí, pues por ejemplo, la relación causa y efecto que hemos visto tantas veces. Por ejemplo, pues si llueve las calles se mojan, es una relación formal, pero que a su vez está describiendo una relación que podemos observar en el mundo empírico. Recordad que la verdad lógica no dependía de las observaciones, sino que dependía de la relación lógica entre los términos de un enunciado. Y por otro lado, pues una vez que esa relación es consistente y podemos decir que los enunciados se relacionan lógicamente y no hay contradicciones ni hay incompatibilidades, pues eso a su vez lo podemos relacionar con la realidad de los hechos, que es la realidad empírica, que podemos observar a través de los sentidos. Bueno, aquí tenemos una división de la ciencia. Esto es ciencia en sentido amplio, es decir, no estamos hablando de la ciencia moderna del siglo XVI, del que digamos que solo tratamos de lo puramente observacional, matemático, experimental, sino que es una división en sentido amplio, donde podemos incluir la filosofía, donde podemos incluir incluso ciencias humanas o producciones humanas como la poesía o el teatro, etc. Luego podemos decir que estas tres divisiones que tenemos aquí son divisiones del conocimiento en general, y que es aplicable tanto a la ciencia empírica como a la filosofía o como a las ciencias humanas o a las producciones humanas y literarias. ¿Qué división es esa? Pues tenemos tres. Por un lado son las ciencias teoréticas, que se refiere a la pura teoría, al puro saber o al saber por el saber.
Y aquí, como podemos ver en el gráfico, pues se incluye tanto la ontología, que es la metafísica, la teología, que es el conocimiento de Dios, y las matemáticas, que se supone que estudian objetos reales. Hay que tener en cuenta que la teología se refiere a Dios como si fuera algo real, independientemente de que entendamos que Dios sea real o no, o incluso suponiendo que Dios es algo real, pero no exactamente lo que pensamos, como una realidad del pensamiento y no como una realidad fuera del pensamiento, por ejemplo. La ontología, la metafísica, pues ya sabemos que se refiere a cualquier realidad de cualquier tipo, y las matemáticas pues como algo aplicado a objetos reales, aunque ya hemos visto muchas veces que las matemáticas en sí mismas no se refieren a objetos reales, pero sí pueden ser aplicadas a objetos reales, ¿no? Como todos sabemos. Y también dentro de las ciencias teoréticas pues entrarían pues, lo que son las ciencias naturales o físicas, que es, pues, como hemos dicho antes, pues el mundo de los hechos, el mundo de lo que sucede externamente al sujeto y que no tenga que ver con las actividades del sujeto o con cosas producidas por el propio sujeto. Esas cosas son las que llamaríamos ciencias humanas, mientras que las ciencias naturales o físicas se refieren a procesos de cambio y movimiento que son totalmente naturales y totalmente independientes de la actividad humana, que es la naturaleza, por decirlo de alguna forma. Bien, las ciencias prácticas, aquí tal y como las divide este gráfico, si recordamos se refieren a la filosofía práctica, es decir, el estudio de las acciones individuales, y lo que nos referimos es a la ética, y alcanzar la felicidad, que forma parte de la ética también, aunque de esto hemos hablado poco, y la política, ¿no? Que es pues esas mismas acciones, pero desde el punto de vista colectivo de las sociedades humanas. Y desde luego la política teórica, filosófica, tal como la entendemos, pues es la búsqueda de la mejor forma de organización social y política, es decir, el sistema político perfecto. Y luego las ciencias productivas, que Aristóteles llamaba poiéticas, la palabra poesía viene del griego y significa producir, pues se refiere a estas actividades humanas que producen cosas. Recordad que cuando hablábamos de la cultura, pues nos referíamos a que la cultura era todo el conjunto de producciones humanas, materiales o inmateriales. En este caso podemos ver ejemplos de ese tipo de producciones. Luego las ciencias productivas serían algo así como las ciencias de la cultura. La palabra arte, cuando aquí se refiere a artes, también se refiere a modos de hacer o de producir cosas, que puede ser poesía, teatro, música o un discurso en el caso de la retórica. Recordad que esta división es una división un poco diferente de las que hemos estudiado anteriormente y que además es una división del conocimiento en general, ¿vale? En este caso, esta división que estamos recogiendo es la división que hacía Aristóteles, y hay que entender que la ciencia antigua o el conocimiento antiguo pues tenía una forma muy diferente de ver la ciencia tal y como la vemos ahora, ¿no? Pero es importante que en los inicios de la filosofía pues podamos entender qué visión se tenía de la ciencia y cómo se dividía. Bien, como habíamos visto anteriormente, pues igual que la ciencia se vale de lo que son los enunciados formales o de lo que son la relación o la verdad lógica entre enunciados, pues las ciencias formales son las que se ocupan específicamente de eso, es decir, de estudiar puramente y solamente las relaciones lógicas dentro de un sistema teórico sin tener en cuenta su relación con los hechos. Es decir, las verdades lógicas, que es lo que hemos estudiado pues en exámenes pasados, ¿no? en partes pasadas de este tema, ¿no? Mientras que las ciencias empíricas pues son aquellas ciencias que se ocupan de los hechos que podemos observar a través de los sentidos. Se puede entender en sentido amplio como ciencia de los hechos, aunque no podamos observarlos, pero en principio pues todo comienzo de estudio de los hechos es a través de la observación empírica, que es a través de los sentidos.
Esa es una forma de dividir la ciencia, pero la ciencia la podemos dividir también, y esto es una división clásica y que hemos visto ya bastante, que es la división entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias humanas. Es una división muy simple, pero una división muy útil, y es tan sencillo como que las ciencias de la naturaleza pues se ocupan de los hechos de la naturaleza que son independientes de la actividad humana, todo lo que son las leyes de la naturaleza, independientemente de la existencia humana antes, después y durante ella, pues desde la ley de la gravedad, pues las combinaciones de los elementos químicos en la naturaleza, las formas biológicas que se dan en la naturaleza, son actividades y entidades que existen en la naturaleza que no son creaciones humanas. Y por otro lado, pues están las ciencias humanas, que ya sí que se refieren a actividades o a conocimientos puramente surgidos de la actividad humana. Ahí tenemos pues el derecho, la sociología, la política, la literatura, en fin, todas esas cosas que los seres humanos producen, o las creaciones artísticas, ese tipo de cosas. Aquí voy a comentar algo que es muy importante y que hemos visto anteriormente, pero solo de pasada, y este es el momento de tenerlo claro, y es que las ciencias de la naturaleza lo que hacen es explicar. ¿Qué quiere decir que las ciencias de la naturaleza explican? Significa que de todas esas actividades o esas leyes de la naturaleza que existen independientemente del hombre, lo que intentamos es entenderlas, y en el sentido en que las entendemos, las explicamos. Las explicamos y tratamos de describir cómo funcionan. Recordad que cuando hablábamos de las ciencias de la naturaleza, hablábamos que las ciencias eran descriptivas, ¿vale? Descriptivas en el sentido de que describen y explican pues hechos y leyes y entidades que son independientes de los seres humanos y que no dependen de ellos. Ahora, quedaos con la palabra explicar, que es muy importante. En cambio, las ciencias humanas son las que llamamos hermenéuticas. Y las ciencias hermenéuticas, que son las ciencias humanas, no simplemente explican, sino que buscan comprender. ¿Qué diferencia hay entre explicar y comprender? Bien, explicar es simplemente describir cómo funciona una cosa y decir lo que es y decir cómo es y cómo funciona. En cambio, comprender significa entender la mente que ha producido una cosa. Por ejemplo, yo puedo explicar pues, qué es un árbol, la naturaleza del árbol, cómo surge en la naturaleza de manera independiente a la actividad humana, las funciones, pues, por ejemplo, de fotosíntesis de las hojas del árbol, cómo están constituidas las raíces, de qué material está hecho el tronco, y eso es una explicación cuando yo me refiero a ello. Pero cuando yo, por ejemplo, describo las leyes del derecho o la estructura de la sociedad y ese tipo de cosas, ya estamos hablando de una actividad humana que se refiere a una mente que lo piensa, una mente que actúa y que crea un mundo que es el mundo dependiente de la actividad de los seres humanos. Bien, en ese caso hacemos hermenéutica y lo que buscamos es comprender la mente o las mentes que han hecho posibles ese mundo. Es decir, yo interpreto. ¿Y cómo interpreto? Pues por ejemplo, si yo observo una obra de arte, pues un cuadro, yo no me limito a explicar de qué material químico son las manchas de tinta del cuadro, o su estructura geométrica, o el material, o las leyes que permiten que los colores se mezclen y adquieran nuevas tonalidades, y desde el punto de vista de la física, de la química, de las matemáticas, sino que yo trato de explicar qué representa ese cuadro, qué trataba de explicar o describir esa mente que ha creado ese cuadro, y eso es un acto de comprensión,
no es un acto de simple explicación, sino que es comprensión. Luego vuelvo a lo mismo. En las ciencias de la naturaleza se trata de explicar esos fenómenos independientes de los seres humanos, y las ciencias humanas, que llamamos hermenéuticas, lo que hacen es comprender esos hechos que sí que dependen de mentes humanas que los han creado y que han tenido algún propósito al hacerlo. El tratar de entender esa mente y su propósito y el porqué de sus producciones es un acto de comprensión y por tanto es un acto hermenéutico. Recordad que la interpretación es una forma de querer comprender aquello a lo que nos estamos refiriendo dentro de las ciencias humanas. Bien, en el caso de las ciencias formales, pues lo único de lo que estamos hablando es relaciones lógicas, simbólicas, entre enunciados o relaciones matemáticas o fórmulas matemáticas, y recordar siempre que no se refieren al mundo empírico, y por eso llamamos a ese tipo de sistemas autorreferenciales. Es decir, cuando yo relaciono, por ejemplo, la fórmula P y Q como una relación causal, es decir, que P causa Q, lo único que estoy haciendo es evaluar esa relación lógica entre esos símbolos, y la flecha representa una relación matemática entre ellos. Pero luego aplicarlo al mundo real o no es algo que podemos hacer, pero no es necesario para evaluar la verdad, ¿vale? Esto lo vimos en el examen, en una de las preguntas del examen, y hay que tenerlo muy claro. En el caso de las ciencias empíricas, pues el funcionamiento es diferente. ¿Por qué? Porque las ciencias empíricas sí que se refieren directamente a la realidad externa a la mente. Es decir, las ciencias formales es como la racionalidad de manera interna en la mente funciona. Pero en el caso de las ciencias empíricas, lo que estamos evaluando es tratar de explicar hechos y procesos externos a la mente racional que los está estudiando. Bien, y tiene unas características concretas. Aquí las tenemos, vamos a hablar de ellas. La primera es que las ciencias empíricas son objetivas. ¿Qué quiere decir objetivas? Pues que se refieren a esos hechos externos y procesos de la naturaleza que son independientes de los mundos que crean los seres humanos. Es el mundo en el que está el ser humano, pero que no es creación suya, y que son hechos que son externos a la mente humana. Bien, las ciencias empíricas tratan de describir esos hechos, referirse a esos hechos, y en la medida en que tratan de describirlos, tratan de explicarlos. Y ahí iríamos a la segunda parte de lo que son las ciencias empíricas. Son explicativas. Explicativas, ¿qué es? Que buscan leyes generales y que se cumplan siempre, para tratar de explicar por qué hechos que son singulares o que son particulares en el mundo objetivo, pues nosotros podamos ponerlos dentro de un conjunto mayor de hechos y poder relacionar unos con otros sabiendo que se están sometidos a las mismas leyes. De esa manera yo, por ejemplo, puedo entender por qué la aceleración de la gravedad afecta a una piedra, y lo mismo que afecta a una piedra, pues afectaría, por ejemplo, pues a una esfera de metal compacta. Por ejemplo, la piedra y la esfera de metal compacta no estarían hechas del mismo material, pero en algunos aspectos comparten características comunes en la medida en que las dos pues están sometidas a la aceleración de la gravedad, por ejemplo, o que ambas cosas están en estado sólido. Luego, aunque son diferentes, bajo determinadas leyes de la naturaleza, comparten la manera en que esas leyes universales de la naturaleza pues les afectan de la misma manera a una piedra que una esfera de metal compacta, por ejemplo. Ahora, cuando nosotros hemos podido ya deducir leyes generales, o mejor dicho, inducir leyes generales, recordad que las leyes generales pues se inducen a partir de hechos aislados y luego los generalizamos,
pues ya esas leyes las podemos utilizar para predecir otros hechos que aún no han sucedido, pero podemos predecir que van a suceder. En ese sentido, vamos al tercer elemento, que es que son predictivas. ¿Ejemplos de esto? Pues imaginemos, por ejemplo, esa misma esfera de metal compacta que la hacemos rodar en la superficie de una mesa. Nosotros podemos saber la trayectoria que esa esfera va a seguir en función de cómo le aplicamos una fuerza, y podemos saber el modo en que va a caer y con qué aceleración según la distancia que haya de la superficie de la mesa al suelo, por ejemplo. Luego, no significa que seamos adivinos por el hecho de que sepamos qué trayectoria va a seguir ese objeto y cómo se va a precipitar desde la mesa, sino que lo sabemos porque ya conocemos unas leyes generales de la naturaleza, en este caso pues las leyes de la mecánica dentro de lo que es la física, que nos permiten predecir cómo se va a comportar un determinado objeto al que se le aplica una fuerza y que además está a una determinada altura de la que podría caer a medida pues, que la superficie donde se apoya pues, terminara y se precipitara, ¿no? Eso sería un ejemplo. Y la cuarta característica de las ciencias empíricas es que serían contrastables. ¿Qué significa contrastable? Contrastar significa comparar. Y lo que nosotros comparamos es, por un lado, pues los hechos empíricos o las experiencias del mundo externo, de ese mundo natural, con las teorías que nosotros hacemos sobre ello. ¿Cómo lo hacemos? Pues un método es, por ejemplo, el de la observación y la experimentación. Es decir, yo puedo tener una teoría muy bonita de cómo funcionan las cosas en el mundo natural, y cuando yo comparo lo que mi teoría me dice que debería, el comportamiento que debería tener pues, determinadas entidades u objetos de la naturaleza, si esos objetos se comportan de manera diferente, pues llegaremos a la conclusión de que mi teoría, pues al contrastarla con los hechos, pues esa teoría pues falla y no se sostiene. Luego, no superaría mi teoría la contrastación. Si yo, a través de mi teoría, al contrario, pues a través de leyes generales, a través de la observación, pues compruebo que los objetos o entidades de la naturaleza se comportan como mi teoría me dice que deben hacerlo, pues decimos que mi teoría en ese momento está superando la contrastación. La contrastación nunca termina, porque no hay una teoría perfecta que explique todos los hechos de manera perfecta, eso no existe. De hecho, es muy común que una teoría explique muchas cosas, pero en otras tantas pues falle. Y la teoría se sostiene hasta que se pueda mejorar o haya una explicación mejor. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, con la física de Newton, que había muchas cosas que sí que fallaban en la realidad de los hechos, y luego, pues por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein pues terminó de explicar. Luego también la teoría de la relatividad de Einstein pues falla en otras tantas cosas, y la física moderna pues ha ido buscando mejores explicaciones a cosas que la teoría de la relatividad pues no puede explicar, ¿no? Bien. De los métodos de la ciencia ya habíamos hablado. Me refiero en cuanto a estos métodos que voy a comentar ahora. No podemos olvidar en ningún momento pues, qué es la inducción o lo que es la deducción. Primero porque lo estamos viendo ahora otra vez, y segundo porque hay determinados conceptos que si no los aprendemos, aunque hayan formado parte de exámenes pasados, pues directamente nos vamos a quedar cortos a la hora de seguir avanzando. Bien, pero por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, que es la división de la inducción entre una inducción completa y una inducción incompleta, es algo que no habíamos comentado, pero es algo interesante.
¿Qué significaría una inducción completa? Claro, yo os había dicho en clase que normalmente nosotros no podemos examinar todos los casos, sino que lo normal es que nosotros examinamos pues un conjunto de casos finito y a partir de ahí haríamos pues esa inducción que ya dijimos que es una forma de obtener una regla general que no es del todo fiable porque nunca habríamos podido conocer pues todos los objetos del conjunto. Pero imaginemos, por ejemplo, que esa inducción sí que la hacemos sobre un conjunto de objetos muy concreto, por ejemplo, no sé, 5 violines Stradivarius que existen en el mundo, que los tenemos contados, sabemos cómo son y sabemos todos los que hay. Que, por ejemplo, hay solo 5 violines Stradivarius en todo el mundo. Bien, si yo quiero hacer una regla general sobre ellos, por ejemplo, que tienen un tipo de construcción determinada todos ellos, y por eso sabemos que son Stradivarius y no violines normales, por ejemplo, que la medida del arco o determinadas incrustaciones son de tal forma, yo puedo hacer una inducción completa y decir, pues la medida del arco del violín Stradivarius es tal, y lo puedo afirmar sobre los únicos 5 violines Stradivarius que hay en el mundo. Bien, pues en ese sentido yo puedo, sin ningún problema, hacer una inducción completa y esa regla general que está creada para esos 5 violines que son únicos en el mundo y que no hay más, de un fabricante que hizo una serie limitada de ellos, pues ahí no habría ninguna pérdida en cuanto a que esa regla lógica, digamos, mejor dicho, ese método de generalización sería completo, no habría ningún problema. No podríamos dudar de esa regla general porque hemos contabilizado todos y cada uno de los casos. Y luego está la inducción completa, que es la más común y la que ya hemos visto. Es decir, yo no puedo observar todos los cisnes del mundo, yo no puedo observar pues todas las serpientes del mundo, y cualquier generalización que yo haga o cualquier regla general que yo saque sobre ellos siempre va a ser algo incompleto y siempre puede aparecer en esa serie pues un cisne o una serpiente o cualquier otro individuo sobre el que yo estoy generalizando que rompa la maravillosa regla general que yo he creado. En la inducción incompleta, pues eso es fácil que suceda. En la inducción completa no tenemos ninguna duda sobre esa regla general que hemos obtenido, porque tenemos la seguridad de que hemos observado todos los casos. Bien. Aparte del método inductivo, que ya lo conocemos, aunque hemos profundizado en él, pues tenemos el método deductivo de las ciencias formales. Sabemos perfectamente lo que es la deducción, es decir, pues es un método lógico matemático que aplicando pues una regla general hacemos lo que es una inferencia. Recordar que la inferencia es aplicar una regla lógica, un método lógico, que en este caso, en el caso de la deducción, nos permite, a partir de una regla general, pues aplicarla a individuos concretos, y ya dijimos que este sí que era un paso seguro, donde no hay posibilidad de equivocación, en el sentido de que si sabemos que nuestra regla pues es, incluso no sabiéndolo, dándola por buena, pues llegamos a la conclusión de que determinado individuo pues cumple esa regla o esa propiedad porque todos los de la clase la cumplen, ¿no? Ya dijimos que el método deductivo era el propio de las matemáticas y que, pues como habéis hecho muchas veces, pues sustituyendo variables en una fórmula, que es la general, pues obtenemos un resultado concreto, particular, singular, a partir de la sustitución de las variables pues por valores concretos, que puede ser una sola variable o varias, ¿no? Pero la fórmula que contiene las variables cuando aún no se han sustituido sería la fórmula general, y la fórmula
ya con los valores concretos, ya sería el caso particular, el caso singular, donde nosotros hemos aplicado esa deducción. La mera aplicación de la fórmula es ya de por sí hacer una deducción. Bien, una cosa que sí no habíamos visto era el método hipotético deductivo, que se hizo clásico a partir del siglo XVII. Se considera el autor a Galileo Galilei, y que, bueno, podemos resumir en estas tres partes que viene aquí. Por un lado, pues sería la resolución, ¿no?, que es analizar un problema a través de la observación de los hechos, del que no tenemos pues una explicación, ¿no? Sería pues simplemente disponemos de un fenómeno, y un fenómeno en el mundo de los hechos, en la naturaleza, que tenemos que explicar, ¿no?, que tenemos que buscarle una explicación. Bien, una vez hemos identificado ese fenómeno que queremos explicar, nos vamos a la fase de composición, que consiste en formular una hipótesis que trate de explicar pues ese hecho al que nos hemos referido antes, ese fenómeno que queremos explicar. Recordad que formular una hipótesis es algo así como adelantar o inventar, y la palabra inventar es adecuada en este caso, pues una explicación de ese fenómeno. Porque nosotros la única forma que tenemos de explicar un fenómeno del que no sabemos nada en primera instancia es inventar, adelantar, aventurar una explicación de ese fenómeno que no conocemos. ¿Qué hacemos después? Pues la tercera parte, que es la comprobación empírica, es justo la contrastación a la que nos habíamos referido antes. Es decir, comparamos esa hipótesis, que en el caso anterior hablamos de teoría, pero hipótesis sería pues una explicación aislada dentro de un sistema mayor, que es el que llamamos teoría, pero en este caso estamos hablando de hipótesis. Pues comparamos esa hipótesis o esa explicación que hemos aventurado, adelantado o inventado, para ver si se ajusta pues a ese fenómeno, a ese hecho que hemos observado en la naturaleza. Si esa hipótesis se resulta correcta en función de lo que hemos observado, pues se convertiría en ley, y si no, pues habría que hacer una nueva hipótesis y volver al principio, otra vez a la composición. Ahora, fijaos que el libro de texto habla de verificación, y hay que tener cuidado con esto. Claro, desde el punto de vista de Galileo, pues las hipótesis sí que se verifican. Es decir, ¿qué significa verificar? Significa comprobar si algo es verdad. Si yo comparo mi hipótesis con el hecho o con el fenómeno, y la comparación resulta que mi hipótesis sí que explica el comportamiento de ese hecho, pues decimos que esa hipótesis está verificada. Ya veremos que la verificación en realidad no es posible, y hoy en día la filosofía de la ciencia nos dice que las teorías o las hipótesis no pueden ser verificadas, pero desde el punto de vista de Galileo y en el contexto del siglo XVII, pues no había problema en decir que una teoría o que una hipótesis pues podía ser verificada, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que eso es en el contexto del siglo XVII, y hoy día pues no diríamos algo así. Bien, y por último, bueno, comentar simplemente que el método hipotético deductivo pues se aplica en particular o sobre todo a las ciencias de la naturaleza, aunque no se puede descartar que se pueda utilizar también en el mundo social o en las ciencias sociales o en las ciencias humanas, pero es más característico de las ciencias de la naturaleza, y en su origen en el siglo XVII por parte de Galileo Galilei, pues se pensó sobre todo para las ciencias de la naturaleza, aunque hoy día pues no se vería tampoco de esa forma, sino sería aplicable a todo. Bien, y en el caso del método hermenéutico, en este caso sí que diríamos que la aplicación pues sería a las ciencias humanas, totalmente, es decir,
entender una mente, entender el comportamiento humano, entender la motivación, la intencionalidad de las obras humanas, ya sean materiales o inmateriales, todo lo que tiene que ver con la estructura social, con el mundo social, con las creaciones humanas, con la cultura, todo eso se hace desde un punto de vista hermenéutico. Y os recuerdo que desde el punto de vista de las ciencias humanas y de la hermenéutica, lo que buscamos es comprender, insisto en la palabra, interpretar y comprender pues todas esas, es todo ese mundo o todo ese entramado que han creado los seres humanos. Ya sea pues las leyes que emanan del derecho, que el derecho es una creación humana, una obra de arte, la estructura social, un sistema político, todo eso son creaciones humanas y como tales son interpretables y se pueden comprender. Y por tanto es algo que se entiende a través de la hermenéutica. Así es como se entendería. Bien, esto es aplicable únicamente a las ciencias humanas y no a las ciencias de la naturaleza, el método hermenéutico. Bien, veamos un poco la relación entre la filosofía y la ciencia. Bien, ¿qué es lo primero que habría que decir? Pues que antes todo era filosofía. Y cuando hablamos del paso del mito al logos, pues ya comentamos que buscar las explicaciones racionales del mundo, desde luego es una actitud científica, pero sobre todo era al principio una actitud filosófica, y hacer filosofía y hacer ciencia pues era exactamente lo mismo. Y de hecho, pues quizá el que en la antigüedad pues entendió esto mejor, que fue Aristóteles. Aristóteles lo mismo era filósofo, que biólogo, que lógico, matemático, que era geólogo, que era, en fin, botánico. O sea, Aristóteles era un filósofo todoterreno, que era lo más parecido a un científico en la época, y no hay duda de que Aristóteles era un científico, porque la filosofía en realidad era la única rama del saber desde la que se hacía ciencia, es decir, la filosofía y la ciencia eran la misma cosa. Bien, eso lo hay que tener en cuenta. Por eso cuando hablamos de Tales de Mileto, que fue el primer matemático, claro, Tales buscó el arjé para él era el agua, pero también pues dentro de su investigación filosófica pues hizo mediciones y a él se le atribuye pues el famoso teorema matemático de Tales, ¿no? O sea que y de hecho es muy común, sobre todo a lo largo de la historia de la filosofía, que muchos filósofos eran también científicos y matemáticos, ¿no? Incluso cuando ya la ciencia se empezaba a desvincular o a separar de la filosofía, seguían siendo, pues por ejemplo, Descartes o Leibniz o otros filósofos, igual que eran teóricos, filósofos del conocimiento y de la metafísica, pues también eran grandes matemáticos que descubrieron pues teoremas matemáticos, y todos hemos oído hablar de los ejes cartesianos que tienen que ver con Descartes, etc. Bien. A partir de la revolución científica, sobre todo desde los siglos XVII y XVIII, es cuando la filosofía y la ciencia se separan mucho más. Y el uso del método hipotético deductivo que hemos visto antes, pues es una de las grandes cosas que diferencian en ese tiempo a la filosofía de la ciencia. Es decir, la filosofía no tiene por qué aplicar el método hipotético deductivo, sino que puede hacer especulación metafísica y no tiene por qué seguir reglas empíricas estrictas, sino que bueno, puede especular y explicar racionalmente cosas, pero sin tener que hacer experimentación de ningún tipo, ni observaciones rigurosas, ni tampoco tratar de dar leyes universales de la naturaleza y probarlas mediante la experimentación, nada de esto, ¿vale? Ahora, hay que tener en cuenta también una cosa. La ciencia, cuando empieza a investigar, y la naturaleza,
ya presupone un método y una forma de trabajar y tiene lo que se llama compromisos ontológicos. ¿Qué son los compromisos ontológicos? Pues simplemente que asume que ciertas cosas son de determinada manera y si no creyera en ellas, pues simplemente dejaría de investigar. Por ejemplo, la física o la biología o cualquier otra ciencia, pues no se cuestionan si el mundo externo existe o no, lo dan por supuesto y no investigan ni se preguntan más sobre si el mundo externo existe o no existe, lo dan por supuesto. Igual que la física y la química, pues dan por supuesto que existe la materia y la energía y no andan preguntándose si la materia y la energía realmente existen fuera de la mente o dentro o no. Simplemente dan por supuesto que existe la materia, que existe la energía y sobre ello pues hacen sus investigaciones. Por eso decimos que la filosofía es la única ciencia que no tiene presupuestos que no pueda cuestionar. Es decir, cuando yo como físico o químico cuestiono ya si la materia y la energía existen o no, pues en ese caso ya no estaría haciendo ciencia, estaría haciendo filosofía. Y a la vez, cuando decimos que la filosofía es un saber de segundo orden o de segundo grado, lo que significa, y esto lo hemos visto en clase y lo hemos comentado muchas veces, la ciencia lo que hace es trabajar con las investigaciones, con los saberes de otras ciencias. Es decir, la filosofía pues examina las conclusiones de la biología, de la genética, de la geología, de las matemáticas y de todos los conocimientos que le pudiesen aportar pues otros saberes, y luego hace una reflexión sobre ellos y crea lo que ya dijimos que se llama una cosmovisión. O sea, al final la filosofía lo que hace es aunar pues todo lo que sabemos en una determinada época de todas las ciencias, humanas o no, y la ciencia pues crea como una visión global de todo ello y hace una reflexión sobre ello. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. Luego además tenemos que tener en cuenta otra distinción importante. Bien. Es otra forma de clasificar el saber, ¿ves? Que sería la división entre ciencia y tecnología. Veis que aquí en el libro de texto menciona la tecnociencia, pero bueno, la división básica, la división fundamental es ciencia y tecnología. Ahora comentamos un poco lo de la tecnociencia. ¿Por qué es una división más básica y fundamental? Porque por un lado está la ciencia que podríamos llamar ciencia teórica, que simplemente es el conjunto de todos los conocimientos que tenemos en todas las ramas del saber, que pueden ser pues conocimientos de la ciencia de la naturaleza o ciencias humanas, eso no importa, en todo caso conocimientos teóricos. Yo puedo hacer teorías pues sobre la vida en la Tierra, cómo surgió la vida en la Tierra, o puedo hacer una teoría de cómo surgieron las primeras sociedades humanas, que anda un poco entre la frontera entre la naturaleza y las ciencias sociales, ¿no? Bien. Todos los conocimientos de la ciencia teórica no son aplicables. Pues conocer pues, de qué materia están hechas las estrellas o conocer pues, cómo es la evolución de la vida de una estrella desde que comienza en una nube de gas, se condensa y finalmente se convierte en una especie de sol, ¿no? Donde hay reacciones de tipo nuclear y que permiten que las estrellas pues, puedan emitir calor y luz, eso en principio no tiene una aplicación práctica. ¿A qué aplico eso? No tiene una... Y muchas de las cosas que sabemos pues no tienen ningún tipo de aplicación. Es saber por saber y ya está. Ahora, dentro del conjunto de todo lo que sabemos, hay un subconjunto de cosas que sabemos que tienen aplicación práctica. Esto lo hemos visto en clase, yo lo dibujé un círculo en la pizarra, que sería como todo lo que sabemos, y luego un círculo dentro más pequeño, que sería pues todo aquello que sabemos y que además tiene una aplicación práctica.
Bien, a esos conocimientos que tienen aplicación práctica los llamamos pues conocimientos técnicos o ciencia aplicada. Y todo lo que producen esos conocimientos técnicos o ciencia aplicada es lo que podríamos llamar tecnología. La tecnología sería pues toda la producción de todas las cosas, materiales o inmateriales, no importa, que son producto de nuestros conocimientos técnicos, ¿no? Ahora, aquí, ¿a qué se refiere como tecnociencia? Pues la tecnociencia sería algo así, como todo el universo de todos los conocimientos técnicos que tenemos y que también tienen evidentemente su base teórica, y por distinguirlos claramente de lo que sabemos en general, pues lo llamamos tecnociencia. Pero vamos, en el fondo nos podemos referir a la división más básica y fundamental, que es ciencia y tecnología, o ciencia y técnica, que es simplemente distinguir nuestros conocimientos teóricos de los conocimientos que tengan aplicación práctica. Hay que recordar que también los conocimientos que tienen fines prácticos o que se pueden aplicar a temas prácticos también pueden ser teóricos hasta que los aplicamos. Es decir, conocimientos teóricos es todo lo que sabemos, sea aplicable o no aplicable. Y luego si además lo aplicamos, pues ya directamente serían además conocimientos técnicos, y todo lo que sabemos que podemos aplicar, todo el universo de todo lo que sabemos, que sabemos en este momento que es aplicable, podríamos llamar tecnociencia. Ahora, ahí no entraría todo aquello que sabemos que en el momento no es aplicable, pero no es descartable que cualquier conocimiento teórico que tengamos pudieran tener una aplicación en el futuro. Mientras no conozcamos esa aplicación, será simplemente un conocimiento teórico, ¿vale? Sería eso. Bien, vamos a ver desde el punto de vista de la filosofía también cómo entender esta relación. Bien, la ciencia teórica pues es lo que vemos ahí en tipos, que sería la teoría. Teoría en griego significa simplemente contemplación. ¿Por qué lo llamamos contemplación? Porque es básicamente una observación de la naturaleza y obtener conocimientos de ella, pero sin buscar ningún tipo de aplicación práctica. En griego a este conocimiento se le llama episteme, que ya lo habíamos visto anteriormente, con Platón, por ejemplo. Y ejemplos de actividades que son puramente teóricas, pues una de ellas es la filosofía, y digo la filosofía en general porque sabéis que hay partes prácticas de la filosofía, pero la filosofía en general o en conjunto es más bien una disciplina teórica. Y otra, por ejemplo, pues sería la física. El que estudia la carrera de física o el grado en física, por ejemplo, pues no estudia una ingeniería, está estudiando conocimientos teóricos puros del mundo físico, en principio sin aplicarlo a temas prácticos, ¿no? ¿Y a qué llamamos o cómo llamamos a la racionalidad que se aplica en esto? La llamamos razón pura. La llamamos razón pura porque se ocupa solamente de la pura teoría. ¿Bien? Luego, si hacemos filosofía o hacemos investigación de la naturaleza para conocer, saber por saber, sin aplicarlo de ninguna forma, eso es lo que llamaríamos razón pura. La razón pura es la que hace ese tipo de investigación contemplativa, la que hace teoría, la que busca saber por saber. Ahora, otra división es lo que podríamos llamar la teoría, olvidad la palabra teoría aquí, lo que podríamos llamar la actividad práctica o praxis. Luego,
¿Qué es la actividad práctica o praxis? Pues aquí ese conocimiento que queremos obtener, además lo queremos utilizar. Bien, aquí la actividad práctica o praxis de esa columna se refiere puramente en este caso a la que hay dentro de la filosofía, que ya habíamos visto cuál era, que era la ética y la política. Bien, ¿cómo se llama en griego a esa facultad de conocimiento que se aplica puramente a la práctica? Pues se llama phronesis. Phronesis significa en griego prudencia. Luego el hombre prudente es el que cultiva la filosofía práctica, que son la ética y la política. Ya habíamos dicho que la ética pues era la búsqueda de hacer lo bueno y de que el sujeto conozca lo bueno para hacerlo, y en el caso de la política, pues que conozca lo justo, que viene de conocer lo bueno, precisamente, lo habíamos comentado, esta relación entre ética y política. ¿Y cómo se llama la razón que se aplica a fines prácticos en filosofía, que en este caso es la ética y la política? Pues la llamamos la razón práctica. Y luego tenemos la actividad productiva, que en griego se llama poiesis, y que es pues la aplicación práctica para producir cosas, ¿no? Para todo lo que es producir tecnología, se podría llamar, pero esto lo estamos comentando desde el punto de vista de la filosofía antigua. ¿Qué es una producción técnica o un arte desde el punto de vista de la filosofía antigua? Pues lo que comentamos anteriormente, pues cosas como la música, la danza, la literatura o la poesía, la retórica, ese tipo de cosas que nos permiten producir un discurso o una música o un movimiento artístico o un cuadro. ¿Y cómo se llama a ese tipo de razón? Bueno, comentar que, claro, en griego se le llama a esa, digamos, capacidad productiva tecné, de donde deriva la palabra tecnología, y quizá lo más antiintuitivo o extraño es que para nosotros tecnología o producción tecnológica sea la danza, la música o la literatura o la poesía. Pero en el mundo antiguo sí, porque en el mundo antiguo la producción humana o los conocimientos prácticos puestos al servicio de producir cosas, estas eran las cosas que se producían. Ahora también la tecné también se refería a producir, pues por ejemplo, pues una espada o un arco para tirar flechas. Es decir, desde el punto de vista de la mentalidad antigua y de la filosofía antigua, la tecné lo mismo valía o vale para producir una melodía o una danza que producir una espada o producir cualquier otro instrumento para uso práctico. ¿Y cómo se llama a la razón que ejerce, digamos, la producción que llamamos tecné? Pues se llama la razón instrumental. Y la razón instrumental, con el tiempo, porque estos términos se van a terminar utilizando pues, en filosofía pues, hasta nuestros días, pues se refiere sobre todo a la búsqueda de medios para alcanzar fines. Es decir, ¿cuáles son los medios para alcanzar fines? Pues, por ejemplo, los conocimientos técnicos que vienen de los conocimientos teóricos que se puedan aplicar, y para conseguir fines prácticos, para alcanzar objetivos, que en este caso de la tecné pues es producir cosas, ¿no? Pero la razón instrumental también se puede tratar luego ya en la época moderna, pues para conseguir cualquier clase de objetivo utilizando cualquier clase de medios, ¿vale? Bien, si os fijáis, esta división del conocimiento, que es puramente filosófica, la que he descrito, pues es la que se aplica pues en el caso de la filosofía antigua de Aristóteles, pero luego, por ejemplo, pues Kant seguirá también esa tradición, sobre todo en las dos primeras columnas. En el caso de la razón pura,
o teórica y la razón práctica, que se refiere a la acción tanto individual en el caso de la ética como colectiva con el caso de la política. Bien. Y con esto yo creo que ya pues podríamos dar por finalizado el tema 2. Recordaros que este tema pues ya no lo voy a dar en clase, sino que lo voy a dar por visto mediante este vídeo, pero os recuerdo también que mediante los foros pues podéis hacer todas las preguntas que queráis. Insisto además que si además la respuesta que os dé en el foro pues no es una respuesta que os aclare del todo, podéis sobre esa respuesta que yo he dado preguntar más hasta que lo entendáis. Ya sabéis que yo pues atiendo el foro. En este caso pues las preguntas de este tema tendrían que ir a lo que es al foro del tema 2, de la unidad 2, y ya para el tema siguiente de la metafísica, que ya lo daré presencialmente, pues ya abriré un foro nuevo y ahí irán las nuevas preguntas. Para los que tengan que recuperar todo lo anterior, que no incluiría la parte que he dado a partir de ahora del tema 2, pues pueden seguir utilizando los foros del tema 1 y del tema 2 para todas las dudas que les hayan surgido durante el tiempo que estuvieron estudiando en Navidad. Y bueno, eso es un poco todo y pues estamos en contacto y espero veros físicamente pronto.